Bueno, como ya ha introducido el presentador, no se trata hoy de una conferencia, vamos a llamar propiamente histórica. Los datos históricos que voy a dar van a ser muy escasos, porque van a servir sobre todo para poder ilustrar como un marco material sobre el tema de fondo que le propuse yo a don Antonio hacer y que él también coincidimos, ¿no?, en la intencionalidad de esta conferencia, que fuera más de carácter reflexivo. Es decir, que podamos nosotros, aquí ahora, en la época que estamos viviendo, en la situación que vivimos, con el ejemplo del espíritu de Magallanes y del Cano en la Vuelta al Mundo, podamos hacer una reflexión profunda sobre lo que ese mensaje nos dice a nosotros y cómo nos puede exhortar en nuestra vida cristiana, pues hacer lo que Dios quiere, y nos lo ha dicho a través de Jesucristo, su Hijo, para todos los cristianos, que seamos misioneros y seamos evangelizadores. Pero claro, viene muy bien, aprovechando este 500 aniversario, pues enmarcar el hecho en sí, una de las grandes gestas que tenemos en nuestra historia, que fue la Vuelta al Mundo de Fernando Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, para dentro de ese marco histórico hagamos nuestra reflexión personal, que yo invito a que la hagamos todos y que incluso al final de la conferencia, que creo que no va a ser más bien breve, pero sí podemos compartir y hacer un debate entre nosotros. Vuelvo a insistir que voy a dar pocos datos históricos, porque entre otras cosas, y lo ha dicho muy bien don Antonio, pues hay muy abundante material. Tenemos en internet, en libros, en conferencias, estamos ya de hecho en el tiempo, ¿no? En 1519, en 1522, bueno, pues estamos justo en el 500 aniversario y tenemos material sobrado de carácter histórico. Por eso voy a darle esa vuelta a la conferencia para que sea más bien de tipo exhortativo y reflexivo. Así que empezamos, por así decirlo, a pensar en ello. La Vuelta al Mundo, me le he titulado la conferencia del Evangelio, porque realmente fue así. El Evangelio que portaban Magallanes y Elcano dio la vuelta al mundo. La primera vez que el Evangelio, la palabra de Dios, da la vuelta a nuestro mundo. Con Cristóbal Colón no sucedió así, ahora sí ha sucedido. Entonces aquí tenemos el marco de la historia y el contenido, el fondo de la evangelización, del espíritu de la misión. Demos algunos datos históricos, vuelvo a decir, para enmarcar la gesta. El día 22 de marzo de 1519, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, firma las capitulaciones de Valladolid, por medio de las cuales pues se ponen a disposición de Magallanes y del Cano 5 naves con un total de 239 marineros. Hago un inciso sobre Carlos I. Carlos I, pensemos, era un chico de 18 años. Bueno, es que es interesante que nos paremos en ello. Es decir, en el siglo XVI, un chico de 18 años de edad, recién cumplidos, resulta que era emperador, era el rey Carlos I de España y V de Alemania, una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, de la historia de España y de la historia de la cristiandad también. Bueno, pues pensemos qué había, por así decirlo, en el pensamiento, en la genética de esa época, de ese momento histórico, para que un chico de 18 años pudiera asumir y desarrollar esas responsabilidades. Es verdad que hoy, estoy haciendo un paréntesis, pero creo que es interesante. Hoy el debate de lo que se llama el pensamiento único habla mucho de la necesidad de que desde la adolescencia se habla desde ese pensamiento único, pues el pensamiento que hoy nos impone el totalitarismo actual, pues de que es necesaria una serie de maduraciones, entre comillas, maduraciones, en aspectos de la vida. En aspectos de la vida muy pasajero y material, pero en lo más profundo, hoy vivimos una crisis de auténtica inmadurez, en lo moral, en lo ético, en lo religioso. Hoy sería imposible que un hombre de 18 años fuera el emperador cristiano de un gran imperio como era el de España. Bien.
Cierro ese paréntesis, pero lo dejo para nuestra reflexión personal. Esas 5 naves, que si voy a nombrar, ¿no?, porque es el marco histórico, tenemos la Trinidad, San Antonio, Victoria, Santiago y Concepción, y 239 marineros. Bueno, aquí, perdonadme a lo mejor un poco, me salgo con el comentario, pero es que quiero que reflexionemos. Es decir, eran 239 marineros, bueno, pues no pasaba nada, no había ningún problema. Es decir, no había marineras en las 5 naves. Hoy día, pues, hubieran tenido que comparecer ante la Corte Suprema Internacional de la ONU o de cualquier otra instancia. Es decir, que estamos en un hecho histórico fundamental de la historia. No podemos hacer una crítica facilona desde lo que serían los predicamentos o las ideas que hoy se están imponiendo en ese pensamiento único. Bien, pues entonces tenemos 5 naves: la Trinidad, San Antonio, Victoria, Santiago y la Concepción. Bueno, pues de las 5 naves que parten de Sanlúcar de Barrameda, de Sevilla, de río navegable, Sanlúcar de Barrameda, y luego en el regreso de la vuelta al mundo, solamente llega una sola nave, y además vuelve en un estado de bastante deterioro. Prácticamente se tiene que remolcar en el tramo final desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. De las 5 naves, solamente una llega a buen puerto. El viaje no es un viaje de placer, no es un viaje divertido, no es un viaje turístico. En ese viaje, pues hay tempestades, hay rebeliones de parte de la tripulación, hay ataques también por parte ahora lo comentaré, la batalla de Filipinas. Es decir, hay muchas inclemencias atmosféricas también, de todo tipo. Fijémonos, y tenemos que contextualizarnos históricamente en el siglo XVI, no son los adelantos que hoy tenemos. Si todos habéis visto el gráfico del viaje de la vuelta al mundo de Magallanes, bueno, pues nos admiramos, es decir, bueno, ¿cómo es posible que se pudo hacer esa gesta de la vuelta a todo el globo terráqueo? Y que, no obstante todas las inclemencias, todas las incomodidades, todos los problemas que iban surgiendo, pues no hicieron que decayera en ningún momento la moral de aquellos que tenían muy claro cuál era el objetivo de esta vuelta al mundo. Porque es verdad que estamos hablando de objetivos que son en parte de carácter material, humano, también necesario y muy necesario, porque somos alma y cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no caemos en un pietismo exagerado ni tampoco en un materialismo. Es decir, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pues va a aportar mucho para la ciencia, para la geografía, sí, para los saberes humanos. Y había un objetivo que era poder vehicular el tráfico de especias en dirección hacia el oeste, cosa que se va a hacer. Y también había un objetivo cultural muy importante, porque el germen de las universidades en las Filipinas, sobre todo, es gracias a esta expedición de Magallanes y de Elcano. Pero, como digo, junto a ese objetivo, o a esos objetivos que trajeron esos resultados tan buenos, tan positivos para nuestra historia de la humanidad, en la geografía, en la ciencia, en la cultura, pues sí existía un objetivo por encima de todo, que era el llevar el Evangelio, cumplir el mandato de las misiones de nuestro Señor Jesucristo, del que luego haré alusión con la cita bíblica concreta del Nuevo Testamento. Bien, el día 10 de agosto del año 1519 es el año de la partida, 1522 el año del regreso, prácticamente 3 años. Pues el día 10 de agosto de 1519 se celebró la Santa Misa en el convento de Nuestra Señora de la Victoria, cerquita en lo que hoy es Triana, cerca del margen del río, que era el convento de la Orden de los Mínimos, fundados por San Francisco de Paula. La Santa Misa, que se celebra el día 10 de agosto de 1519, pues es la Santa Misa en la que acude la tripulación. Pues, ¿para qué? Pues para que ese viaje que va a comenzar, esa aventura tan arriesgada, pues esté desde el principio bajo la protección de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Providencialmente, resulta que de las 5 naves,
la que regresa, aunque sea en mal estado, la única que regresa es la dedicada a la Victoria, Nuestra Señora de la Victoria. El día 20 de septiembre de 1519 es la partida desde Sanlúcar de Barrameda y la llegada el día de la Virgen María, el 8 de septiembre de 1522. La Virgen María me refiero al día de la Natividad de la Santísima Virgen María. Es verdad que entonces todavía no se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, pero bueno, en una tierra como la nuestra, pues ya se creía en ese dogma, aunque no había sido todavía proclamado por la Iglesia. Pero aquí vemos también, hagamos también una reflexión sobre ese sentido profundamente religioso de la expedición. Una Santa Misa para ponernos bajo la protección del Señor y de la Virgen María, porque, bueno, estamos hablando de una expedición fundamentalmente española, cristiana. Magallanes era portugués, Elcano era español, y lo primero era, pues, pedir la protección de la Divina Providencia, sabiendo que era una empresa arriesgada, muy difícil, y lo que solo podían ir personas pues, con una verdadera fe y valentía. Como digo, el día 8 de septiembre de 1522 finaliza la gran gesta con la llegada, con el regreso a Sevilla de la nave Victoria. Si hemos visto, seguro que los que estamos aquí, yo os invito a que entréis, lo vemos en internet, hoy día tenemos esa facilidad a través de las redes sociales de verlo todo de una manera muy gráfica, pero nos imaginamos pues cómo es esa vuelta, ¿no? Saliendo desde Sanlúcar de Barrameda, pasando cerca de las Islas Canarias, de Cabo Verde, el sur de Argentina, el estrecho, que ya por eso se llama el estrecho de Magallanes, que está en la parte más meridional del planeta, y luego ya subiendo por el Océano Pacífico hasta llegar a las Islas Filipinas, que entonces, bueno, a las Molucas. Las Filipinas es el nombre que se le pondrá después, pues en honor al rey Felipe II. En las Filipinas, donde tendrá lugar, y ahora lo comentaré, el fallecimiento de Magallanes, y luego para continuar, pues si nos vamos haciendo una idea del globo terráqueo, para que se diera la vuelta completa, pasando por el Cabo de Buena Esperanza y subiendo, prácticamente haciendo cabotaje por todo el margen oeste de África, del continente africano, hasta llegar a España. Bien, pues como digo, esa gesta aporta, esto ya antes lo ha mencionado el presentador, ha estado mencionando al gran cronista Antonio Pigafetta, italiano, que es el que, si queremos documentarnos de lo que de los datos de a bordo, digamos, diarios de a bordo y todo lo que ellos reportó, pues tenemos al mejor cronista y lo tenemos muy fácil el acceso a través de internet. Vemos pues los avances gracias a la gesta de Magallanes y Elcano en la ciencia, en la geografía, los estudios ya sobre la proporción de la tierra y el agua del mar dentro del planeta Tierra. Todo eso es aportado por esta gesta evangelizadora. Cuando se regresa a Sevilla, pues tiene lugar. Esto es un dato que yo, al hacer un poquito el estudio del marco histórico, no lo conocía y me parece muy bonito. Igual que tuvo lugar la Santa Misa antes de salir, pues la Santa Misa al regreso, que fue en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, de la Catedral de Sevilla. Es un dato que creo que no es muy conocido, ¿no? Allí es donde los que habían sobrevivido, porque hubo muchos que cayeron pues por entre rebelión, ataques militares de los rebeldes filipinos, tempestades, todo eso, los que llegaron pues fueron con Elcano. Elcano sí que regresó, Magallanes se quedó, murió en Filipinas porque fue atacada su expedición por los rebeldes que, bueno, pues que se negaron a aceptar su llegada, y Elcano sí que regresó, y el punto final a nivel, vamos a decir, litúrgico, tuvo lugar en la Santa Misa en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, en la Catedral de Sevilla. Es importante hacer aquí una alusión a lo que podríamos llamar ya no solo la fe, la fidelidad y la valentía de Fernando Magallanes, sino también la virtud la que nos cuesta vivir a los cristianos, que es la virtud de la humildad, en el sentido de que él era consciente, muy consciente de que la gesta era muy peligrosa. Era perfectamente consciente de que podría no volver vivo a España después de dar la vuelta al mundo. Sin embargo, pues eso no hizo
que él ni por una parte desistiera de la empresa, ni que por otra parte, por el ser cabeza de la misma, pues de alguna manera se protegiera tanto de tal manera que no fuera él uno de los caídos en combate. Digo esto porque es un ejemplo siempre, pues, para todos los cristianos, el darnos cuenta de que cuando hacemos una obra, buena obra evangelizadora, pues realmente lo que menos importa es que, debería ser así, que seamos nosotros reconocidos y que lleguemos al final de la misma con éxito, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar es siempre el éxito para las almas, para la salvación de las almas. El éxito es siempre para Dios nuestro Señor. Bien, con estos datos, con este marco histórico, yo ahora voy a introducir a través de citas del Evangelio, la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios es Jesucristo, es el Evangelio. Voy a introducir algunas citas para que, una vez que con la ilustración y la base histórica que tenemos, y sé que son escasos los datos que he dado, pero creo que son los suficientes para hacernos una idea de lo que se ha tratado la Vuelta al Mundo, la gesta de Magallanes y Elcano, para que reflexionemos y hagamos, bueno, pues no solamente crítica de la situación actual que podemos vivir, sino que lo que más importante es que hagamos examen de conciencia sobre si nosotros realmente, pues, aprovechamos esta gesta, este ejemplo, para llevarlo a nuestra vida. Bien, en San Mateo, Evangelio de San Mateo 28, a partir del versículo 19, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos da el mandato de las misiones. Ir por todo el mundo a llevar el Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues tenemos que decir que en esta gesta, pues en el espíritu de Magallanes y de Elcano, y de los que iban con ellos, estaba clarísimo que estaban cumpliendo un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ir al mundo entero, no digamos dar una vuelta al mundo, con los escasos medios que había entonces, y además con el peligro que eso suponía. Ir al mundo entero y llevar el Evangelio y bautizar a todos. Ese mandato de las misiones, bueno, pues desde el ejemplo que tenemos de Magallanes y Elcano, de esta vuelta al mundo, pues nosotros tenemos que, una vez que hemos contextualizado históricamente, nosotros hacer la contextualización para nuestra propia vida y para la situación que estamos viviendo. Nos tenemos que preguntar realmente si el espíritu de la misión que hoy podemos estar llevando, pues no se desliza demasiado de una balanza desnivelada más hacia lo que podríamos llamar la promoción sociocultural que hacia la llegada del Evangelio, perdiendo de vista que Jesucristo también ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, bueno, pues me retrotraigo al dato histórico. ¿El viaje de Magallanes y Elcano sirvió para la promoción social y cultural? Por supuesto que sí. Está en la Universidad de Filipinas, la labor que se ha realizado, por supuesto. Es decir, la evangelización no es una actitud meramente pietista y desencarnada, como utilizando un lenguaje que hoy se usa mucho, no se trata, pero sí es cierto que por encima de ese impulso socio y cultural estaba el deseo de la evangelización. Es decir, vamos a lugares del mundo como las Filipinas, vuelvo a nombrarla, donde pues no se conocía a Jesucristo, donde no se conocía la verdadera fe, igual que bueno, los españoles nos podemos sentir legítimamente muy orgullosos de ese pasado que tenemos. ¿Quién ha llevado la fe cristiana al continente americano? Pues han sido los españoles. Entonces, ahí, y no solamente a aquellos que estaban allí viviendo, sino a todas las generaciones posteriores. Por eso tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos apostolado, cuando hacemos misión, no vernos solamente reflejado en el decir, bueno, hay que acercar a estas almas concretas a Jesucristo, sino que es que gracias a ello pues se crea como ese efecto de la onda concéntrica, es decir, bueno, pues ahora lo que va a ir surgiendo a través de, es decir, que ¿hasta dónde va a llegar? Pues
la gesta de los españoles en América, de Cristóbal Colón y de Magallanes y Elcano, en Filipinas y en todos los lugares que visitaron, pues llega hasta nosotros todavía, ¿no? 5 siglos de momento de historia evangelizada. Bien, pero vuelvo a esa cita bíblica. Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Bien, preguntémonos si se le da más importancia a la regeneración, usando un lenguaje más actual, de lo social y de lo cultural, que a propiamente la evangelización. Si realmente no tenemos que reconocer, porque es una humildad que si en la iglesia pues la predicamos, pues tenemos que vivirla, nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí, pero bueno, especialmente desde la jerarquía, tendremos que preguntarnos también de que dónde está quizá el fallo de la falta de tensión misionera que hoy existe en muchos lugares, y es así, en muchos lugares que se llaman de misión, esa falta de tensión misionera. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, y bueno, no voy a decir ahora datos concretos en el tiempo, pero lo he escuchado porque he visto programas de televisión, que algunos salen en determinadas emisoras, ¿no? Aquí decimos lo importante que hay que hacer aquí es ayudar, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ayudar a la promoción cultural, a la promoción social, al empoderamiento de la mujer, esto, lo otro y tal. Me preguntan, bueno, pero no sé, hay bautizos, se evangeliza. No, eso no, porque claro, eso hay que respetar las categorías culturales de cada pueblo, de cada... Bueno, fijémonos en la diferencia, ¿no? Es decir, ¿no? Por supuesto que hay que respetar y nos tenemos que hacer respetar nosotros también, pero el apostolado, la misión es un mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es muy claro. Nos dice ir por todo el mundo, llevar el Evangelio y bautizar. Ahí tenemos la palabra y el sacramento. Porque hoy también hay mucho déficit del sacramento, sobre todo por influencia protestante. Es la palabra, claro que es la palabra, tenemos que llevar la palabra, pero la palabra luego está coronada por el sacramento. Jesús habla del bautizo y el bautizo es un sacramento. Entonces, hagamos esa reflexión, si hoy, a lo mejor, ya no solo, aparte de la situación general que estamos viviendo en la Iglesia, donde la crisis de las misiones es algo que no es incuestionable, no es cuestión de que discutamos sobre ello, es un hecho que es perentorio. Pero entre nosotros, entre los que estamos aquí, que somos llamados a hacer misión dentro de nuestro entorno, realmente nosotros nos preocupamos, igual que otros se han preocupado de nosotros, de mostrarnos el camino del Señor, de hablarnos de la confesión, de los sacramentos, de la vida de la gracia. ¿También lo hacemos nosotros con esa positiva tensión? ¿O nos estamos dejando llevar por otra tentación muy fuerte, que son lo que se llaman los respetos humanos? Que es decir, para que no se me etiquete de una manera determinada, prefiero de alguna manera quedarme al margen. No sea que venga sobre mí pues todo ese tipo de etiquetas que no me convienen en el momento que estoy viviendo. Los respetos humanos son un pecado que nuestro Señor Jesucristo lo sanciona de una manera muy dura, cuando nos dice que si nos avergonzamos de Él por quedar bien con el mundo, también Él se va a avergonzar de nosotros delante del Padre el día del juicio. O sea, que ya no es solamente por fidelidad, que debería de ser lo primero, sino es por un legítimo amor hacia uno mismo, porque es que todos nos queremos salvar, todos queremos salvarnos. Escuchamos esa palabra de Jesús. Bueno, pues qué lejos están hoy determinadas concepciones evangelizadoras, entre comillas, con el ejemplo contundente de Magallanes y Elcano en esta vuelta al mundo del Evangelio. Iban a llevar el Evangelio, iban a llevar el bautismo, iban a llevar la fe cristiana, con todo su contenido, sin recortes. Bien. Pensemos en ello, porque esa es la primera cita de la que me animo a que todos reflexionemos. Porque también haciendo un poquito una derivación, y además tenemos que en este sentido ser críticos constructivamente, no vamos a destruir nada, constructivamente, y la crítica siempre desde la fraternidad, y para no caer en el verbo amargo, que hoy es una gran tentación que podemos tener en la iglesia, cuando intentemos ser fieles.
pero veamos también en qué nivel está hoy día también la evangelización o la misión, porque que reciben pues muchos de los niños y niñas en colegios, en muchas parroquias, en muchas organizaciones, que por ejemplo cuando llega la primera comunión, muchos no tienen ni idea de lo que es eso, porque lo único que se le da importancia es a la fiesta y a otro tipo de cuestiones, pero yo no estoy exagerando lo más mínimo, es lo que acabo de decir, porque soy sacerdote, llevo una serie de años y bueno, lo que pasa aquí pasa en todas partes. No estoy culpando para nada a la diócesis de Sevilla, donde además aquí hay personas muy buenas, muy comprometidas y que están haciendo una labor encomiable. Pero la realidad, si vamos a una generalidad, tengamos muy en cuenta que hoy día la evangelización, la misión que están recibiendo pues, la mayoría de muchos de los niños y niñas en edad de primera comunión, pues lo vemos. Porque al no haber luego un vínculo evangelizador dentro del hogar, que es debería de ser la principal escuela de evangelización, por encima de la misma parroquia, es el hogar, la familia. Claro, si en la familia, en el hogar no existe esa fe, pues también hay catequistas que hacen una labor encomiable, pero cuando los niños llegan a su casa, pues lo que van a escuchar más es lo que les digan los padres. Y además al dato me remito. Después, cuando pasa pues toda la efusión y la eclosión inmensa de santas misas, de primeras comuniones por todas partes, luego vemos el dato real, que al cabo de 2 o 3 domingos, pues la gran mayoría de los niños y niñas que han hecho la primera comunión, pues ya no pisan más la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres no vienen a la iglesia. Entonces estamos en una situación bastante paradójica, por no decir una palabra más fuerte, ¿no? Otra cita con la que yo querría que reflexionáramos. Dice San Mateo 10, capítulo 10. Dice así: os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Estas son palabras de Jesús. Que, no, eso de la serpiente, no, eso no. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la realidad. Ellos lo entendieron perfectamente. Magallanes fue devorado por los lobos, pues así, muerto en combate. Murió. Otros muchos también murieron. Sufrieron mucho a lo largo de la travesía. Pero eso no decayó el espíritu que tenían, el espíritu evangelizador, el espíritu misionero. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Entonces nos dice sencillos como palomas, es decir, nos está advirtiendo el Señor que bueno, que no podemos cometer los mismos pecados que los lobos, no podemos ser igual que ellos, pero eso sí, astutos como serpientes, es decir, que bueno, que como me explicaba a mí también muy bien el jesuita muy famoso, el padre Jorge Lori, que gloria esté, decía, pues eso, somos cristianos y somos muy hermanos, no somos primos. Somos hermanos, ¿no? Y claro, a veces los lobos pues se toman la deferencia de decir, bueno, interpretan por nosotros cómo debería de ser nuestra actitud según una interpretación errada de la Biblia, ¿no? Y así se aprovechan a la hora de decirnos, bueno, es que como soy el cristiano tiene que poner la otra mejilla, el cristiano no se tiene que defender, el cristiano tal y tal, bueno, para conseguir la manipulación en la que algunos con ingenuidad caen, porque hay que saber, y no voy a hablar de ahora, no voy a dar una homilía sobre lo que significa eso, pero creo que todos lo sabemos, es decir, ovejas en medio de lobos, para hacer nuestra misión, con mucha valentía, es decir, porque es un aliento a una valentía heroica, porque el que es más valiente es precisamente el que tiene que combatir con un enemigo que es muy superior a él. Entonces, en ese sentido, ovejas en medio de lobos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando va a morir en la cruz, porque antes de morir en la cruz, Él demuestra en no pocas ocasiones el carácter fuerte de la fe, porque Él es Dios y nos da ese ejemplo, ese carácter fuerte, exhortativo y apologético de expulsar a los vendedores del templo, de corregir a los escribas y fariseos, de amar a todas las cosas por su nombre, con un inmenso amor al prójimo, porque lo que busca es nuestra salvación. Pero cuando llega la hora de morir, la hora del Calvario, hay una frase de nuestro Señor que la deberíamos de tener siempre grabada. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, que es muy diferente. Es
Es decir, no creáis, dice Jesús, que me estáis quitando la vida, porque como él le dijo a Pedro, yo ahora llamo aquí a una docena de ángeles y se acaba el prendimiento, ¿no? Pero es que por amor la doy, pero que nadie crea que la pierdo por cobardía, por debilidad o porque el enemigo es más fuerte que yo. Entonces, esas palabras son muy importantes. Cierro ese paréntesis porque me centro en la cita evangélica. Os envío como ovejas en medio de lobos. Preguntémonos hoy también nosotros, hagámonos una pregunta, un examen de conciencia personal, si muchas veces en nuestra labor, en la labor que debemos de hacer, o a lo mejor la que no hacemos por omisión, no está cundiendo demasiado en nosotros eso que se llama, de una manera tan certera, que se llama el buenismo, el pensamiento del buenismo. El pensamiento del buenismo, que no quiere ver más allá de ser sencillos como palomas, lo de ser astutos como serpientes, ahí desaparece. El buenismo no es el pensamiento cristiano, igual que tampoco lo es el pacifismo, es la paz y el bien, pero no es el buenismo ni el pacifismo. Entonces, ese buenismo que hoy se ha instalado tanto en nuestra sociedad y dentro de nuestra misma cristiandad, a veces pues es como si tuviéramos una venda, estamos viendo realmente. Es decir, no podemos dejarnos llevar por el espíritu del mundo, por la ideología del mundo, creyendo que de esa manera, por así decirlo, y perdonadme el lenguaje un poquito vulgar, ¿no?, pero por así decirlo, dorándole la píldora, digamos, al pensamiento único, tenemos la idea absolutamente equivocada que de esa manera, pues, el que está en ese pensamiento se va a volver hacia Jesucristo. Es decir, Jesucristo predica con un amor y una misericordia inmensa y con un mensaje de esperanza inmenso, pero nos está advirtiendo y nos lo dice así: os envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando está hablando de lobos, él no está faltando, Jesús no puede faltar a la caridad porque es Dios y no tiene pecado, ¿verdad? Es igual que nosotros en todo menos en el pecado. Así que cuando utiliza la palabra lobos, no está faltando a la caridad, lo que está es hablando desde la realidad. Pues tenemos que tener ese sentido de la realidad, igual que lo tuvieron ellos, los que dieron la vuelta al mundo, porque sabían perfectamente que podían llegar a cualquier lugar donde podían encontrarse a lo mejor una tribu que no quisiera aceptar el evangelio, que querían seguir pues haciendo sus rituales o sus sacrificios humanos, y podían atacarles y podían matarles. Y ante eso, pues no se trataba de ir con ese celo amargo o con ese odio que es impropio de nuestra fe, porque nosotros, como dice Jesús, tenemos que amar al enemigo y orar por los que nos persigan y calumnien, pero no para adorarles la píldora, sino porque el fin final es que se conviertan igual que nosotros. Ha habido otros que el Señor ha puesto en nuestro camino para que nos convirtamos y para que nos sigamos convirtiendo. Así que esa otra cita evangélica, tengámosla muy en cuenta. En Mateo 17, versículo 20, Jesús habla y dice lo siguiente: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña, traslada de sitio, seguro los que estamos aquí, y yo creo que somos todos pues, católicos practicantes, pues todas estas citas evangélicas pues las tenemos en la retina de la memoria. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña, cámbiate de lugar, y se cambiaría. Bien, ¿eso qué significa? ¿O qué pudo significar en el siglo XVI? Pues realmente, cuando decíamos la Santa Misa que tuvo lugar antes de la expedición, aquellos que dan la vuelta al mundo y llevan el Evangelio, como lo hicieron también los misioneros que fueron con Cristóbal Colón a América, eran muy conscientes de que eran instrumentos del Señor, que no eran los protagonistas, sino que desde la fe se convertían en instrumentos del Señor. Porque cuando uno no es instrumento del Señor, o sea, siempre lo somos, pero cuando no nos lo creemos, entonces nos convertimos en protagonistas. Y entonces, si somos protagonistas, ¿qué ocurre? Que evaluamos la empresa evangelizadora solo con los datos humanos, con los datos materiales, pero no tenemos en cuenta que lo más importante lo pone Dios nuestro Señor. Otro de los errores que yo humildemente creo, y lo digo, que hoy puede estar sucediendo,
el error grave del voluntarismo, que puede ser voluntarismo, optimismo exagerado o el pesimismo antropológico, pero ese voluntarismo que nos hace ser, diría, a ver, con el pensamiento de hoy día, trasladado a esa época, menos mal que no lo tenía, pero no hubiera tenido lugar la expedición, porque desde el punto de vista, vamos a decir, racional y material, era prácticamente un suicidio, es decir, bueno, a dar la vuelta al mundo. Cuando, bueno, y si algunos decían que el mundo será redondo, si no será redondo, si esto, si lo otro, era una verdadera aventura que si no había esa conciencia de ser instrumentos y de tener una fe profunda, pues no se hubiera realizado. Realmente hubiera sido una auténtica locura y se hubiera desaconsejado solamente con los razonamientos humanos. ¿Qué es lo que ocurre con esta frase, este versículo de nuestro Señor? Que lo que nos está recordando a todos los cristianos es que nosotros realmente, cuando si queremos vivir ese mandamiento de las misiones, nosotros no somos los protagonistas, ponemos nuestra voluntad, pero el que convierte los corazones, el que convierte a las almas es Dios nuestro Señor. Nosotros somos instrumentos. San Ignacio de Loyola, pues él pues lo decía, tenía la teología de San Ignacio es muy sencilla, no hay que asustarse por eso, decir, bueno, jesuitas, tal, no, es una teología muy sencilla y muy bonita, ¿no? Entonces él miraba, se quedaba rezando, miraba al sagrario, miraba a nuestro Señor y decía, bueno, pues Señor, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Es decir, pues así de claro, es decir, ocúpate de mis cosas, yo soy eso, como San Francisco Javier cuando se fue a Oriente, es decir, un instrumento. Entonces, desde la fe que hay que profundizar en una vida de oración profunda, todo es posible, cambiar, lo que decía Jesús de cambiar la montaña de sitio, naturalmente no se refería exactamente a ello porque eso no tendría sentido, porque toda obra de apostolado tiene que tener una finalidad siempre que lleve a la conversión de las almas. Entonces, está poniendo un ejemplo al estilo de las parábolas de nuestro Señor para que eso lo podamos entender en todas las épocas de la historia. Dice, ahora voy a pasar al Evangelio de Juan. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67. Dice, cuando ha estado predicando en un lugar, no importa el lugar, determinado, una aldea, un pueblecito, donde la gente no le ha escuchado, donde la gente se va, la gente empieza a irse. La predicación de Jesús es una predicación que está llena pues, de amor, de misericordia, de esperanza, de consuelo, pero está llena de carga con tu cruz y sígueme, arrepiéntete, conviértete, reparte tus bienes a los pobres, bueno, todo eso, es lo completo. Claro, hay veces que escuchamos lo primero y nos encanta, y lo segundo, pues ya, entonces ya hay un problema, ¿no? Uno empieza a flaquear la fe. Entonces la gente se iba yendo. Y ante eso, pues Pedro le dice a Jesús, Jesús le dice a Pedro y al grupo de los que se quedaban, dice, ¿también vosotros queréis iros? Esa es la respuesta de Jesús. ¿También vosotros queréis marcharos? Jesús no le dice a los apóstoles que llamen a la gente que se está yendo, que vuelvan para hacer lo que hoy se diría, nos vamos a hacer una adaptación, para que la gente no se asuste con la doctrina, nos vamos a adaptar para que se queden. Jesús no hace eso. A los pocos que se quedan les dice, os invito, ¿queréis iros? Jesús no quiere a nadie a la fuerza, ¿queréis iros? Pedro contesta, lo sabemos todos, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, ese versículo de nuestro Señor podría ponerse también pues, enfrentado a esa idea que hoy está tan extendida de lo que se llama la adaptación. Hay que adaptar. Hay una presión muy fuerte a sustituir casi la palabra misión por diálogo, ¿no? Entonces el diálogo es algo que, bueno, el diálogo es algo humano, correcto, pero cuando Jesús predicaba, bueno, si los diálogos eran más bien que dejaba sin argumentos al que tenía enfrente, ¿no? O sea, tenía, en el sermón de la montaña de la bienaventuranza no hay ningún diálogo, ¿no? En el decálogo
nuestro Señor cuando le da los 10 mandamientos a Moisés, pues no le pregunta a Moisés, ¿te parece que este mandamiento se vivirá, no se vivirá? Esto habrá que adaptarlo a la... No, sino la palabra de Dios es así, pasa que a veces lo confundimos, ¿no? Entonces, también vosotros queréis marcharos. Ese es el aliento claro de nuestro Señor a que si hay un evangelio y si hay una doctrina, pues ciertamente la Iglesia nos tiene que recordar, y ya San Francisco de Sales fue uno de los pioneros, de que realmente si somos misioneros y llevamos el mensaje de la verdad, llevar el mensaje de la verdad requiere también un esfuerzo de comprensión en las formas a la hora de utilizar el lenguaje, que sea comprensible, las formas que sean adecuadas. Todo eso es perfectamente cristiano y así lo han hecho siempre los santos a lo largo de toda la historia. Yo os voy a poner un ejemplo. San Francisco Javier le tocó predicar en el Extremo Oriente, en la zona quizá más difícil de todo el globo terráqueo para predicar el Evangelio, sobre todo cuando llegó a Japón. Bueno, pues hay un episodio de su vida. San Francisco Javier, que era jesuita, pues tenía los votos religiosos, entre ellos el voto de pobreza. Entonces, iba siempre vestido de una manera muy austera. Pero él supo que para entrar en determinado lugar de Extremo Oriente, donde tenían una concepción de un Dios, más que de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, entonces era necesario que él no se podía presentar solo con una sotana puesta como llevaba, sino que era conveniente que se pusiera pues una serie de adornos, de joyas, para parecer una persona poderosa que representaba a un Dios poderoso. Bueno, pues eso lo hizo San Francisco Javier, lo hizo de entrada, para canalizarlo, ¿no? El mensaje, una vez que ya estaba canalizado, ya naturalmente pues se quitó todo eso y continuó. Pero quiere decir que a la hora de decir vamos a adaptar la palabra, hay que hacer la adaptación de las formas con esa prudencia, la que Jesús nos llama, y unido también pues a la caridad, a la dulzura, a la forma de expresar, y a la forma sin que uno deje de ser uno mismo, sin ser una persona artificial. Pero como enseñaba muy bien San Francisco de Sales, ¿no? Decía, la verdad predicada sin cariño, pues decía él, puede ser bastante insoportable. Entonces quiere decir que, bueno, pues con el ejemplo que hemos tenido siempre, y nos vamos a la vida a la historia de la Iglesia, sobre todo los santos y los santos, que son nuestros grandes ejemplos, o como predicaba también nuestro Señor Jesucristo, quiere decir esa sencillez, esa adaptación de las formas, esa caridad, pero no se puede revisar o reformar, por así decirlo, o diluir el sentido del fondo, que es el mismo, como dice la carta de San Pedro. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y siempre, nos recuerda en la carta de San Pedro, y nos dice luego, no os dejéis complicar por doctrinas complicadas y extrañas, que esto es a veces lo que sucede también. Pensemos en ello, hagamos esa reflexión, retrotrayéndonos a lo histórico, cuando dice, también vosotros queréis marcharos. ¿Cuántas dificultades se encontrarían pues los protagonistas de esta expedición a la hora pues de ese empeño de llevar el Evangelio? Y ante esas dificultades, pues no se trataba de decir, bueno, vamos a adaptar, vamos a coger este Evangelio, este sacramento, y lo vamos a diluir, lo vamos a convertir en plastilina para poderlo adaptar y de esa manera pues que pueda llegar mejor. No se hizo de esa manera, como no lo han hecho nunca realmente los auténticos misioneros. Lo que hoy podríamos también pues preguntarnos a nosotros mismos, y sigo con ese paralelismo hacia la vida de cada uno, de que no nos dejamos llevar a veces por el hecho en sí de que ante la degeneración evidente que vive hoy nuestra sociedad, en lo moral, en lo ético, en los valores, ¿no? Pues los valores fundamentales, pues a veces decir, bueno, es que, como me han dicho algunas veces, padre, es que si ahora mismo pues hablamos o predicamos o catequizamos sobre el pecado, o sobre el infierno, la existencia del infierno, o sea, estos temas que chirrían tanto, ¿no?, al pensamiento posmoderno, o sobre la conversión personal, o la necesidad de confesarse, el arrepentimiento, claro, entonces esto lo que va a motivar, como empecemos por esa predicación, que la gente se va del todo. Entonces, bueno, se ha demostrado históricamente que no es así. Históricamente se ha demostrado, porque realmente, pues cuando dentro de nuestra querida Iglesia
pues se ha dado pues esa adaptación del fondo, para poner el mensaje fácil, dulzón, no dulce, sino dulzón y fácil. Ha podido ocurrir que en un principio se haya podido haber un interés inicial de un segmento de la población, pero a la larga hasta ese segmento desaparece también, porque en el fondo de nuestro corazón, creo que hablo en nombre de todos, ¿no? En el fondo de nuestro corazón lo que queremos es la autenticidad del Evangelio. No queremos sucedáneos, aunque los sucedáneos a veces nos puedan gustar, porque a lo mejor los sucedáneos sirven para que narcoticemos la conciencia y podamos vivir a lo mejor situaciones de pecado creyendo que estamos viviendo en gracia de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero eso a la larga cae, Lo que queremos es autenticidad. Las órdenes religiosas hoy está claro que viven una crisis profunda, ¿no? Yo escucho cada 2 por 3 noticias: ya se cierra este convento, se cierra esta orden, se van de aquí y tal. Bueno, y se dice, bueno, ¿y por qué? Y muchas veces el argumento es la culpa, ¿no? La culpa es la degeneración moral de Europa. Sí, pero es que también hay que tener la humildad de mirarse hacia el interior. ¿Qué podemos estar haciendo mal realmente? Porque a veces no vemos el espejo que supone con tanta clarividencia que órdenes religiosas que mantienen un carisma fundacional, un carisma verdaderamente tradicional, un carisma verdaderamente litúrgico, auténtico y con sana doctrina ortodoxa, donde no se ha hecho ninguna concesión al modernismo, y si esas órdenes se mantienen con jóvenes, tanto masculinos como femeninos, y podría dar algunos ejemplos, ¿no? Y sin embargo, pues otras que han pasado a ese proceso de adaptación, pues languidecen, van desapareciendo, desaparecen, porque al final lo que queremos todos es autenticidad, en el fondo de nuestro corazón. Bien, pues esa era la última cita evangélica, la de Juan 6:67, porque yo ahora querría terminar con una cita del Papa Benedicto XVI, en el sentido de que, bueno, yo he intentado que con el marco histórico lleguemos a una reflexión, que era la intención de mi conferencia. A lo mejor alguno se esperaba algo más de tipo teórico, histórico, y se ha decepcionado, lo siento, pero yo desde el principio lo que quería hacer era una exhortación a las conciencias de todos los que estamos aquí, por supuesto incluyéndome a mí también. Entonces, hay una cita del Papa Benedicto XVI que nos puede venir muy bien como corolario de todo, porque realmente no estamos hablando, Magallanes y Elcano no están canonizados, pero sí estamos hablando de un Magallanes y un Elcano que son un ejemplo y un testimonio de cristianos, de católicos auténticos, que son capaces de entrar en una empresa tan arriesgada y tan peligrosa para llevar ese evangelio que da la vuelta al mundo, cumpliendo el mandato de las misiones. El Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el Año de la Fe, fue unos meses antes de su renuncia, pues nos dejó escrito un documento muy interesante que aconsejo que lo leamos. Es el documento para el Año de la Fe del Papa Benedicto XVI, donde nos exhorta y nos anima a los cristianos a que, a pesar de lo que hoy estamos viviendo, de la situación que hoy vivimos, de que es verdad de que hoy incluso ya tener una fe católica y ser coherente pues puede llegar a ser hasta peligroso desde el punto de vista legal, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero en esa situación que estamos viviendo, decía el Papa Benedicto XVI, tenemos 2 bases fundamentales que deben de guiar nuestro comportamiento. La primera es la doctrina, y la doctrina, él señalaba, la doctrina yo la tengo, yo tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia, pero claro, si la interpreto a mi manera, entonces ya no estoy, ni siquiera estoy cumpliendo lo que al particular está reflejado en la Constitución del último concilio, en la Dei Verbum, cuando dice claramente que solo le corresponde al magisterio de la Iglesia la interpretación de la palabra de Dios, Dei Verbum número 10. No sé por qué hay tantos y tantos teólogos que, bueno, que quieren saltarse esa interpretación, es hacer igual que hacen los protestantes, ¿no? Y algunas veces los teólogos, y perdonadme este pequeño paréntesis, hay teólogos muy buenos, teólogos regulares, pero hay teólogos que plantean una serie de diatribas intelectuales y de problemáticas que, como bien dijo uno, son para responder dudas que solamente ellos tienen.
pueblo sencillo no las tiene ni las tendrá. Bien, pues tenemos la doctrina que emana la palabra de Dios y la doctrina revelada, o sea, la doctrina revelada, que es la palabra de Dios en su interpretación legítima en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Y ahora, cuando algunos digan, bueno, pero es que tenemos ese obstáculo, la sociedad está muy perdida, esto es no sé qué, la crisis de la Iglesia, la crisis de la patria, la crisis de los valores, y entonces dice, y termina ya el Papa Benedicto XVI, pero tenemos el ejemplo de los santos, y veamos la vida de los santos. Es decir, los santos y los que dan buen ejemplo y testimonio nos están diciendo que sí es posible cumplir la voluntad de Dios, que no nos podemos escudar en razonamientos del tipo que sea, es decir, que es posible ser fieles. Fue posible en el siglo XVI y es posible hoy día. Es posible ser fieles, es posible ser buenos misioneros y es posible vivir en esa perseverancia hasta el final de nuestra vida. Así que pensemos, y pues, última cita que digo del Papa Benedicto XVI, en el ejemplo no solamente de los grandes santos y santas que a lo largo de la historia nos han dicho que sí es posible cumplir con la voluntad de Dios, sino también en el ejemplo pues, de estos dos grandes hombres, el portugués Magallanes y el español Elcano, que con su vida, con su obra y con su gesta pues dieron testimonio de que sí es posible cumplir la voluntad de Dios. Y por mi parte he terminado.